Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer un rato de oración. De este modo un poco particular, porque no la podemos hacer físicamente delante del sagrario. Pero sí nos podemos poner, ya lo estamos, en presencia de Dios y dirigirnos a Él, porque Él siempre está con nosotros. Estaba con nosotros antes de toda esta crisis, ha estado con nosotros todo el confinamiento y va a seguir estando con nosotros siempre, siempre. No nos abandona. Aunque nosotros le abandonáramos, Él no nos abandona. Hacemos este rato de oración en un momento muy especial. Aunque poco a poco, ahora vamos a comenzar lentamente el camino a la normalidad, después de un largo periodo de encierro por causa del dichoso virus. Y el título de esta meditación podría ser ¿y ahora qué? No para preguntárnoslo nosotros a nosotros mismos, a ver qué se me ocurre que puedo hacer, sino para preguntárselo al Señor. Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué lecciones tengo que aprender de todo este tiempo, de todo lo sucedido? ¿Qué cosas debo mantener de las que ya antes hacía y qué cosas debería cambiar en nuestra vida? Tiene que ser entonces este momento una ocasión de reorientar nuestros pasos, de saber si estamos caminando en la dirección correcta y poder entonces orientarnos bien, porque la vida avanza. No volvemos al punto anterior. Han pasado casi 2 meses, o pasarán casi 2 meses hasta que vayamos recuperando la normalidad, y hay que pensar, es que el tiempo avanza. Y esta es la clave. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Ahora qué? Porque volver para seguir haciendo lo mismo no nos sirve. O mejor, no le sirve al Señor. El Señor quiere aprovechar estas circunstancias que Él permite para darle un giro a la historia y para darle un giro a nuestra propia vida. Este es el sentido de todas las cosas que han ido pasando a lo largo de la historia, porque no es la primera vez que el Señor permite sucesos más o menos tremendos, como este, y siempre lo hace buscando el bien, y siempre lo hace en el momento en que era más necesario. Se me ocurre, mirando estas situaciones anteriores, se me ocurre que la situación actual del mundo tiene un cierto paralelismo con la historia de la Torre de Babel. El episodio de la Torre de Babel sucedió pocas generaciones después del diluvio universal, de todo lo sucedido con el arca de Noé. El razonamiento del pueblo fue así: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. Querían construir una ciudad, pero sin contar con Dios, o incluso queriendo defenderse de Dios. En realidad lo dicen expresamente: queremos hacer una ciudad para hacernos un nombre, para hacerse grandes ellos mismos, diciendo, mira que hemos sido capaces de construir. Por eso querían construir esa torre tan alta que ningún diluvio la pudiera sumergir, tan alta como para llegar al cielo, tan alta como para pretender querer ocupar el sitio que solo le corresponde a Dios. Era un intento absurdo. No habrían llegado al cielo, sino, no sé, a la estratosfera o a saber dónde. Y seguirían dependiendo de Dios como el primer día, porque sin Dios no somos nada. Mira con qué poquito se ha puesto a toda la humanidad en jaque. Sin Dios no somos nada. Dios les castigó con la confusión de lenguas, de manera que ya no se podían entender entre ellos, y desistieron de la construcción y se dispersaron.
Aunque más que castigo, podríamos decir que Dios no les dejó seguir perdiendo energías y tiempo en algo que no iba a servir para nada. ¿Para qué iba a servir esa ciudad y esa torre? No es que nos sirva construir la ciudad de este mundo, pero teniendo los ojos en la ciudad venidera, porque ésta desaparecerá algún día, sin pretender construir esta tierra como si aquí estuviera lo definitivo. Por eso Babel ha quedado a lo largo de la historia como un recordatorio de que pretender construir un mundo sin Dios no tiene sentido. Luego lo repetiría el Señor: Dios es lo primero y lo definitivo. Decía Jesús: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. No quieras construir el cielo aquí, porque el cielo no está aquí. No vivas exclusivamente para las cosas de aquí abajo, dejando para los ratos libres tu preparación interior para el cielo. No debería ser al revés. Por eso digo que tiene un cierto paralelismo Babel con la situación actual. En nuestra Babel de hoy parece como si mucha gente pretendiera de nuevo construir una ciudad sin Dios. Demostrarle a Dios que ya somos capaces de organizar un paraíso en la tierra donde Él no tiene cabida ni lugar, donde ya no le necesitamos, donde nos estorba. Esto es lo que estaba sucediendo. Parecería que los avances tecnológicos o el bienestar material harían innecesario a Dios. Ya somos poderosos. Y ya vemos lo poco poderosos que somos. Además es absurdo porque ni los avances tecnológicos ni el bienestar material responden a las necesidades más profundas del hombre, de amor, de felicidad, de paz, de justicia. Solo Dios puede colmar esos grandes deseos del hombre. Por eso pretender construir nuestra vida al margen o a un lado de Dios, o simplemente teniéndole en un segundo plano, no tiene sentido. Por eso el experimento no podía salir bien, como no podía salir bien la construcción de la Torre de Babel. Además, fíjate, ¿cómo va a salir un paraíso en la tierra cuando estaba siendo construido a base de egoísmos, de engaños, de zancadillas, de rencores, de guerras, de individualismos, de afán de poder, de afán de placer? No iba a salir un paraíso. Basta mirar la cantidad de males que hay en el mundo de hoy: personas marginadas, pobreza, materialismo, gente descartada, como le gusta decir al Papa Francisco. Se ve que no íbamos por el buen camino. Y Dios nos ha dicho: vamos a parar un poco y vamos a volver a empezar. En muchas cosas, de hecho, tendremos que volver a empezar. Pero todo este tiempo de confinamiento nos ha servido, y ahora en este rato de oración es lo que estamos haciendo para pensar las cosas y volver entonces a la pregunta: ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué estábamos construyendo mal? ¿Cómo debemos hacer las cosas? Porque hemos de pensar en hacer las cosas bien, colocando cada cosa en su lugar, dándole a cada cosa la prioridad verdadera y no las prioridades falsas, a las que casi nos habíamos acostumbrado: vivir para las apariencias, o para la comodidad, o para el bienestar, por ejemplo. Por eso párate en este rato de oración y pregúntale de nuevo al Señor: Señor, ¿y ahora qué? Esto es un borrón y cuenta nueva. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿La estaba llevando como debía llevarla? ¿Realmente yo estaba aportando a un mundo mejor o simplemente hacía lo que todos, sin pensar? Es lo más cómodo, hacer lo que hacen los demás. Pero mira hacia dónde íbamos. Y el Señor nos ha parado y dicho: piensa hacia dónde vas, piensa hacia dónde debes ir, piensa cómo debes construir el mundo para que, también humanamente hablando, sea un mundo mejor, pero un mundo con Dios, un mundo que sabe pensar que esta no es la morada definitiva, que esta no es la ciudad permanente. Aquí tenemos ese borrón y cuenta nueva para decidirnos. Todavía tienes tiempo para pensarlo en este rato de oración
y en estos días que nos quedan todavía de confinamiento y después, porque otra de las ideas que nos puede venir a la cabeza es tengo que pararme más a pensar, o mejor dicho, tengo que pararme más a hablar con Dios de las cosas para poder hacerlas bien. Las prisas excesivas con las que estábamos funcionando nos llevaban a actuar sin pensar y sobre todo sin rezar. O rezar era una cosa como automática. Bueno, hago las cosas y rezo para que Dios me ayude. Pero en el fondo no las hablo con Él con calma, para ver qué es lo que Él quiere, porque me importa más hacer su voluntad, que es cómo las cosas van a ir mejor. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer ahora en el regreso a la normalidad. Y el Señor cuenta contigo para muchas cosas y muy buenas, que serán para mucho bien. Hay muchas heridas abiertas en lo afectivo. Pensemos en tantas muertes como ha habido y en tantas personas que han sufrido la enfermedad. En lo económico. Hay que arreglar muchas cosas y nos va a llevar tiempo. Pero sobre todo hay un vacío de Dios que nosotros mismos hemos provocado en este mundo y que hay que resolver en nosotros y ayudar a que los demás llenen ese vacío, porque con ese vacío no van a ninguna parte. Hay que ponerse en marcha, en definitiva. Para eso también hay que huir de los refugios y escondites que a veces nos buscamos, o el diablo nos busca, para que no nos enfrentemos a las cosas. Por ejemplo, el refugio de la falsa humildad. Si va a dar igual lo que yo haga o no haga, yo no voy a ser quien para cambiar las cosas. El mundo no va a cambiar, haga lo que haga yo. Eso es pura comodidad. Si tú y yo y más gente nos lo proponemos y contamos con el Señor, que también lo quiere, no habrá quien nos pare, es distinto. Nos paramos si tú te paras, pero si no te paras y te pones, cuenta con el Señor y cuenta con más gente que lo va a hacer y verás cómo le damos la vuelta a este mundo. Es el momento. Mira, por ejemplo, que cuando el Señor se fue al cielo, eran muy pocos los discípulos que había. Y la que armaron, si se hubieran quedado con esa idea, somos pocos, ¿qué vamos a poder hacer nosotros? A los pocos años no quedaba nadie. Pero no, dijeron, no, tenemos al Señor de nuestra parte. El Señor quiere que lo hagamos. Somos pocos, no importa. Vamos. Y la armaron. Se pusieron manos a la obra, contando con Dios y con sus fuerzas. Dios necesita de ti. Dios quiere. Pero no nos escondamos en esos refugios y escondites. Hemos mencionado el de la falsa humildad, pero que es pura comodidad. Hay más refugios. Están los refugios de las teorías. Hay gente que le gusta elaborar teorías en cualquier situación. Por ejemplo, están los conspiranoicos, que siempre están analizando las posibles conspiraciones que hay de todos. Se me ha roto un lápiz. Esto debe ser cosa de Trump. Ha venido un virus. Debe haber aquí detrás un conspiranoicos. Otros son los escatologistas, los que dicen que total, esto es un preludio del fin del mundo, que si no llega esta semana, como muy tarde la que viene. Entonces, ¿para qué te vas a molestar si total está ahí el fin del mundo? Luego están los catastrofistas o pesimistas, como quieras llamarlos, que te dicen que las cosas están mal, pero que consuélate, la semana que viene estarán peor. Al final te das cuenta de que detrás de todos estos elaboradores de teorías, tipo conspiración, escatología, catastrofismo o lo que sea, lo que hay es, vuelve a haber comodidad. Es lo común a todas estas teorías es buscarse un refugio mental para no hacer nada. Total, si esto al final es una conspiración de los chinos o de los rusos, ¿yo qué voy a hacer? Y esas excusas son las que tenemos que evitar. Tenemos gran capacidad de escondernos de nuestras responsabilidades a base de elaborar teorías que justifican, aparentemente justifican, el no hacer nada, inventando esa teoría refugio. Y entonces esto lo tenemos que evitar. Mira, fuera teorías. El Señor necesita que actuemos. No sé de dónde ha salido este virus, pero me da lo mismo. Dios lo ha permitido. Y si lo ha permitido para algo y ahora nos necesita. Lo ha permitido para que espabilemos. Ha llegado el momento de arrimar el hombro, como los primeros discípulos, cuando el Señor ya les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio.
Pues entonces este es el momento que tenemos ahora de volver a arrimar el hombro. Viene a ser como un volver a hace 2000 años y que el Señor nos vuelve a animar. Venga, ahí tienes la sociedad delante de ti, a por ella. A por ella porque quiero que estén cerca de mí, quiero llevarles al cielo. Ha llegado el momento entonces de arrimar el hombro de verdad. Y el que no arrime el hombro, que sea sincero y que lo diga, no me da la gana, me puede la pereza, pero que no me venga con teorías. ¿Te imaginas alguno de los discípulos del Señor haciendo teorías sobre el fastuoso imperio imperial romano y que, cao, cómo vamos a ir contra esos arcos de triunfo o sobre lo que sea? No, 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 no hicieron teorías, sabían lo que había, pero se pusieron a evangelizar, se pusieron a dar ejemplo de vida cristiana y a hablar de Dios. Y se pusieron también a construir la sociedad humana. Y ya está. Y con el Señor y esos pobres medios humanos que ponemos nosotros, mira dónde se puede llegar. Por eso dile al Señor que estás para lo que Él necesite y no busques excusas para decirle al Señor, ay Señor, sí, me gustaría, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Porque eso a veces es el simple dejarlo para mañana. Sí, 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 efectivamente esto hay que hacerlo. En cuanto podamos salir a la calle ya me pongo. No, no, empieza ya. Empieza ya. Empieza ya cuidando mucho más tu propia vida interior y cuidando mucho más a tus amigas y a tu familia. Intentando volcarte con todos, intentando hablar con Dios y hacer pensar a las personas que sin Dios no vamos a ninguna parte y que el Señor lo ha demostrado, porque con un bichito de nada que ni siquiera lo vemos a simple vista, mira la que se puede organizar. ¿Cómo podemos pretender pensar que sin Dios nos las arreglamos muy bien? El Señor permite estas cosas. No, no siempre sabemos los porqués de Dios, ya lo sabremos, ¿no? Porque cuando hay mal, hay mal. Y las muertes y la enfermedad y el desastre económico y de otro tipo que viene es un desastre. Pero el Señor saca bienes más profundos de todo y con eso hemos de funcionar. Te cuento otro episodio del Antiguo Testamento para que también veas que esto que nos pasa no es nuevo. Cuando vivía el profeta Elías, hubo muchos israelitas que abandonaron al verdadero Dios y se pusieron a adorar a Baal, un dios falso. Y Dios entonces envió en varias ocasiones a Elías a hablar al pueblo y a convencerle de que el único Dios y verdadero Dios es Yahvé y que Baal no es nadie. Incluso con milagros. Quizá te suene el episodio donde mandó preparar dos altares, uno para Baal y otro para Dios, y les dijo a los sacerdotes de Baal que pidieran a su dios Baal que enviara fuego sobre la ofrenda. Y aunque estuvieron todo el día pidiéndolo, no mandó el Baal, no mandó nada porque Baal no existe. Y en cambio, cuando llegó el momento previsto, pues Elías le pidió a Dios, a Yahvé, que enviara fuego sobre su ofrenda, y Dios lo mandó. Y todos los israelitas se convencieron, el verdadero Dios es Yahvé. Bueno, eso sucedió en varias ocasiones, pero una y otra vez, aunque el pueblo se convencía, luego volvían a las andadas. Y no solo volvían a las andadas, sino que ya decidían, hay que matar a Elías porque Elías nos complica la vida. Tanto es así y tantas veces sucedió que llegó un momento en que ya Elías se quejó a Dios, con un cierto deje de pesimismo. Dice Elías, los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos y han hecho morir a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para matarme. Se queja ante Dios de que ya solo está él, ya solo está él. Pero Dios le responde, dándole ánimos, encargándole una nueva misión y dándole paz y además añadiendo, no, no estás solo. Dice Dios, dejaré en Israel un resto de 7000, todos los que no doblaron sus rodillas ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. Dios se reservó a 7000 israelitas y con esos 7000 israelitas unidos a Elías, aquello volvió a surgir. ¿Ves? Dios siempre se reserva gente, en este caso 7000 hombres. Y con eso inicia la restauración de Israel. Ahora pasa lo mismo. Confinados estamos todos, pero va a haber un grupo que se va a apuntar a ser el grupo del Señor. No sé cuántos estará buscando ahora el Señor. Desde luego el Señor te busca a ti. Vamos a dejarlo aunque sean los 7000 de esa ocasión. Y ahora te pregunto,
pensando, Dios está buscando esos 7.000. ¿Quieres apuntarte a este equipo de los 7.000 del Señor? Me he reservado un resto de 7.000, los que no doblaron sus rodillas ante Baal. Entonces, ¿quieres apuntarte a este equipo de los 7.000 del Señor? ¿O prefieres seguir a lo tuyo, seguir como antes? ¿O seguir como cojeando? Es una de las cosas que Elías le decía al pueblo de Israel. ¿Por qué estáis cojeando de los dos pies? Si Baal es el verdadero Dios, adorad a Baal y olvidaros de Yahvé. Y si Yahvé es el verdadero Dios, pues olvidaros de Baal y adorad a Yahvé. Pero estáis ahora como queriendo jugar a dos bandas, queriendo adorar a Yahvé y queriendo adorar a Baal, queriendo cojear de los dos pies. Y esto es lo que el Señor a través de Elías quiere decirle al pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces parece que estamos un poco igual, cojeando de los dos pies. Queremos estar con Dios, pero hay tantas cosas aquí abajo que nos atraen que queremos seguir un poco adorando a la buena vida o el quedar bien o lo que los demás piensen de mí. Y esto es lo que dices. Bueno, vamos a ver. Si te quieres apuntar al equipo de los 7.000 del Señor, adora a Dios y deja de adorar las otras cosas. Vamos a tomárnoslo en serio. Esto es lo que necesita Dios. 7.000. Ya hemos fijado ese número de 7.000. Que se lo tomen en serio. Que Dios sea verdaderamente lo primero en sus vidas. Que hablen mucho de Dios y ayuden a todo el mundo a volver a Dios con más fuerza. Sin agobiarnos tampoco por las dificultades o porque es que parece que los que no quieren a Dios son los que tienen todos los medios, dominan la prensa, dominan la televisión, dominan tal, dominan cual. Vale, bien, ellos dominarán eso. Pero nosotros en nuestro bando, aparte de los 7.000, tenemos a Dios. ¿Y qué pueden todos esos medios frente a Dios? ¿Qué pueden? No pueden nada. Por lo tanto, vamos a decir, Señor, me voy a decidir por ti y me voy a decidir por ti totalmente en serio. Necesitamos personas en las que Dios sea verdaderamente lo más importante, no solo en sus bocas, en sus palabras, sino en sus vidas. Que hablen mucho de Dios y que vivan realmente como Dios nos enseña. Que ayuden a todos a volver a Él con más fuerza. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Ha habido muchos muertos, ha habido mucho sufrimiento y ese sufrimiento va a quedarse por aquí mucho tiempo. Pero hay esperanza, porque Dios mismo nos va a guiar y vamos a ganar en las cosas que importan. Igual tendremos menos dinero y menos comodidades, eso sí, por lo menos durante un tiempo vamos a tener menos dinero y menos comodidades. Pero podemos ganar en muchas otras cosas, podemos tener un corazón más grande, podemos tener más comprensión y paciencia con los demás, más cariño, más generosidad, más amor. Un mundo así, eso igual tendrá menos comodidades, pero será un mundo más habitable, será un mundo más humano, seremos más felices. Porque si no seguiremos pensando que la felicidad depende del Producto Interior Bruto. Y como su nombre indica, es bruto. Las cosas de Dios no son brutas. Realmente el Producto Interior que nos interesa es ese, el interior. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Destierra envidias, destierra ojalás, destierra rencores y pon amor. Y pon amor. Pon a Dios en primer lugar, pero desde hoy no digas, bueno, pues ya cuando salgamos, ahora mismo, o sea, tu plan de vida, cómo llevas tu preocupación por los demás, en qué piensas, apúntate al grupo de los 7.000 del Señor, no te quedes fuera por comodidad. Pon en orden tu cabeza y tu corazón, pon en orden tu jerarquía de prioridades y adelante. Pero además, con un tema que hay que pedir ayuda al Señor a la vez que hacemos el propósito, que sea para siempre. Señor, me propongo esto y esto tiene que ser para siempre, que no sea cosa de unos días o de unas semanas para luego volver a lo mismo. Porque si luego volvemos a lo mismo, ¿qué pasa? Que entonces lo del virus no funcionó y Dios va a tener que mandarnos la próxima vez una pandemia de cocodrilos gigantes en vez de virus enanos y microscópicos. A ver si por fin nos enteramos. ¿No nos basta con esto? Pues claro que nos basta con esto, Señor. Si ya nos lo dices tan claramente, vamos a ponernos, vamos a ponernos. Es el momento de comprometerse en serio y para siempre. Todavía hay personas que siempre andan con la cantinela de a mí no me gusta comprometerme.
Oye, Dios necesita que te comprometas. No es un problema de si me gusta. Esto no es como la pera o la manzana. A mí me gusta la pera, a mí me gusta la manzana. Es que hace falta. Es que Dios necesita esos 7.000 personas que se lo tomen en serio. Por eso, dejémonos de cálculos, de egoísmos, de medirnos a la hora de entregarnos a Dios y a los demás. Tómate en serio tu oración, tu plan de vida. Perdón. Tus planes apostólicos, tu volcarte con los demás y sobre todo con Dios. Y sobre todo con Dios. Porque eso es lo que más necesitamos. Sin miedo a las dificultades, que las va a haber, pero que no van a ser para tanto. A veces nos agobiamos mucho. Mira, te cuento una anécdota de un sacerdote, don Pedro Castiaro, que fue de los primeros del Opus Dei. Conoció a San José María, nuestro padre, antes de la guerra, pidió la admisión en la obra antes de la guerra, después se ordenó sacerdote y finalmente pues fue a México, estuvo en México muchos años preparando un poco toda la labor de México. Pues bien, ha salido ahora una biografía suya que se llama Pedro Castiaro hasta la última gota. Y esta hasta la última gota hace referencia precisamente a esto, a que dio todo de sí mismo. Entonces, una anécdota que nos ayuda para no agrandar las dificultades. Antes de ser sacerdote, ya después de la guerra, nuestro padre mandó a Pedro Castiaro, era laico todavía, a Bilbao, entre otras cosas, para poner en marcha una residencia de estudiantes. Y entonces allí pues comenzó a pedir dinero y comenzó con planos y con historias y ya se comenzó a levantar el edificio con la idea de inaugurarlo en el octubre siguiente. Sin embargo, las dificultades eran grandes, sobre todo las económicas. El mismo Pedro Castiero rememora: en los comienzos del verano la obra estaba muy atrasada y faltaba dinero para llevarla a buen ritmo, precisamente por las interferencias de ciertas personas que estaban interesadas en que no nos ayudara la gente de Bilbao. En esas circunstancias escribió a San José María diciendo: tengo esto, tengo lo otro, yo no veo salida, y envió alguna carta un poco, él mismo lo dice, pesimista o angustiada. San José María le llamó y le dijo: vente a Madrid. Y dice don Pedro, sentí gran alivio cuando me llamó. Mi sorpresa fue que, al llegar a Madrid y verle, antes de que pudiera explicarle nuestros apuros, me dijo: te he llamado porque te necesito en Granada. Algunos, sigue contando don Pedro, entre ellos mi hermano José María, estaban en Granada tratando de instalar una residencia también, la residencia de Albaicín. Y seguía nuestro padre: estos chicos están sin saber demasiado lo que tienen que hacer, porque tienen todavía poca experiencia. Es mejor que vayas a ayudarles 10 o 15 días. Cuando vuelvas de Granada, ya me hablarás de Bilbao. Y continúa él: fui a Granada y comprendí que la situación en Granada era más difícil que la que teníamos en Bilbao. Les ayudé como pude y de paso por Madrid hacia Bilbao, cuando el padre me pidió que le hablara de Bilbao, la víspera de volver a esa ciudad, tuve que reconocer que no era necesario, que simplemente había perdido la serenidad dándole demasiada importancia a las cosas. Y le dijo nuestro padre: eso me había imaginado, por eso te hice ir a Granada. Vuelve a Bilbao y no te preocupes, yo iré a celebrar la primera misa en esa residencia. Bueno, pues ahí tenemos, o sea, que a veces nos ponemos como muy agobiados: no puedo, no soy capaz, no sé cuánto, y es simplemente que hemos perdido la serenidad. Y la serenidad la volvemos a recuperar con el Señor recolocando las cosas en su sitio. Luego, estas son las conclusiones que tenemos que sacar. Señor, me apunto. Quiero ser de esos 7.000 hombres que tú necesitas para darle la vuelta a esta sociedad. Es una oportunidad única esta que tenemos, porque esto ha sucedido otras veces en la historia y siempre ha servido para lo mismo, para un volver a Dios. A veces han sido cosas peores que un virus, han sido guerras, han sido muchas cosas, y después de esas guerras o después de esos sucesos ha habido un renacer. Estamos en ese momento. Pero hay que hacerlo muy pegados al Señor, porque no somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Es Dios quien lo tiene que hacer.
y nosotros estamos simplemente a sus órdenes. De ahí que venga la pregunta, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué quieres que haga? Vamos entonces, lo que te decía antes, a comprometernos con Dios, a entregarnos de Dios de veras, a tomarnos en serio la oración, el plan de vida, los planes apostólicos, el volcarnos con los demás y sobre todo con Dios. Y serás feliz, porque encima este es el camino para ser feliz. Vamos a terminar, como siempre, acudiendo a la Virgen para que nos ayude en estos propósitos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.